Bendiciones para todos, queridos y amados hermanos. Dice este comentario, pero ¿en qué momento Jesús enseña que veneremos o respetemos o le pidamos milagros a una imagen o escultura que representa a María o a los santos que ya murieron? Queridos y amados hermanos, este comentario es bastante por dialogar, pero vamos por parte. Dice, pero ¿en qué momento Jesús enseña que veneremos o respetemos? Queridos y amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Mire el alto grado de respeto, de veneración que le está dando a su discipulado. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Por eso San Pablo dice en 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores de Dios. O sea, ¿qué más grado es de respeto? ¿Sí? Ahora, venerar, por ejemplo, como Gamaliel, que era venerado en el pueblo, porque era el máximo, digamos, intérprete o maestro de la ley en ese momento. Entonces, queridos y amados hermanos, hay que venerar, respetar, porque nuestro Señor Jesucristo los envió. En Juan 20:21 él dice, como el Padre me envió, los envío a ustedes. Y esto es algo que el protestantismo se tiene que reflexionar, porque dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Qué bueno es los que traen las buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es un enviado y qué es una persona que simplemente está usurpando cargos, usurpando ministerios, haciendo cosas que nuestro Señor dejó en sus ministros, en sus apóstoles. Ahora, dice aquí que le pidamos milagros a una imagen. Queridos, en ninguna parte de las escrituras y de la doctrina de la iglesia que se encuentra en el catecismo, en ninguna parte dice que la iglesia enseña que debemos pedir milagros a una imagen. La iglesia en su teología no enseña enseña que la Virgen María y que los santos no hacen milagros. En la teología católica, la Virgen María y los santos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios. Pero en la palabra de Dios nos dice que los santos presentan las oraciones. Entonces, ¿qué sucede? Que pues la gente ha recibido miles, millones de sanaciones, de milagros, ¿sí? Y pues creen o se lo atribuyen a un santo y por ende pues si tienen una imagen, a esa imagen. Lo primero que debemos entender es que la iglesia hace imágenes, o los miembros de la iglesia tenemos imágenes, pero no imágenes de dioses, no de ídolos, sino de la Virgen María y de los santos que son los familiares de Dios. Entonces, importante que lo entendamos. Ahora dice, una escultura que representa a María o los santos que ya murieron. Queridos y amados hermanos, imagínense que le dijeran, oye, a nuestro Señor Jesucristo por allá en Mateo 17:3, cuando estaba hablando con Moisés y con Elías. Elías ya había sido arrebatado y Moisés había muerto. ¿Qué tal que le dijeran, pero Señor, ¿por qué hablas con ellos si ellos ya murieron? ¿Sí? O por ejemplo en San Pablo, cuando dijo en Hebreos 12:23 que a los primogénitos inscritos en el libro de la vida del Cordero y a Dios juez universal, y está hablando de los que están en la Nueva Jerusalén, en la ciudad del Dios vivo, dice con los espíritus hechos perfectos. O sea, una persona le hubiese dicho a San Pablo, pero ¿cómo vas a decir si es que ellos ya murieron? ¿Cómo vas a decir que los espíritus que Dios ha hecho perfectos están en la Nueva Jerusalén? ¿Sí? Ahora, dice esta persona que ya murieron. Vamos a leer un poquito lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:9, que dice así:
Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Recuerden lo que dice Apocalipsis 12:17, refiriéndose a la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces dice, por haber sido fieles a su testimonio. Entonces, ellos ya habían sido degollados, o sea que estaban muertos. Pero luego decían con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra, o sea, los que están vivos en la tierra, y vengarás nuestra muerte? O sea, ellos ya están muertos. Entonces se les dieron ropas blancas. La ropa blanca es la santidad. Y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. En el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, queridos y amados hermanos, aquí debemos reiterar, entonces, el grado de veneración, por ejemplo, el de la Virgen María, siempre se los hemos dicho. En Lucas 1:48, ella misma dijo, a partir de hoy me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero reitero, las generaciones de la iglesia de Dios, de las iglesias fundadas por los hombres, pues verán allá cada iglesia cómo llamará a la Santísima Virgen María. Pero ella dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y los invito a leer el Salmo 45 que nos habla de todo esto. ¿Sí? Eso es importante reiterarles también, queridos hermanos, que la iglesia enseña que la Virgen María y los santos no hacen milagros, sino que ellos presentan. Y lo vamos a leer en Apocalipsis 5:8, que dice así. Dice, y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Entonces, presentan las oraciones a Dios y pues como las personas reciben milagros, sanaciones verdaderos, no milagros de show, milagros de televisión, milagros de tarima, ¿sí? Sino milagros de verdad, entonces pues las personas de pronto por el desconocimiento se lo adjudican al santo, pero realmente es Dios quien hace los milagros. Y reitero lo que dice Apocalipsis 8:3 en adelante. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie ante el altar y se le dio mucho incienso para ofrecerlo sobre el altar de oro que estaba delante del trono junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios junto con las oraciones del pueblo santo. Entonces, queridos hermanos, los santos presentan las oraciones que llegan a Dios a través de las manos de los ángeles, ¿sí? Que también están en la presencia de Dios. Leamos Hebreos 12:22 y 23, que nos muestra que están los ángeles y los santos. Porque ya nuestro Señor había hablado en Mateo 22:30 que en la resurrección los hombres y las mujeres no se casarán porque serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces hay una unificación entre los ángeles y los santos, ¿sí? Y entre los dos, como dice Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 8:3-4, presentan las oraciones del pueblo santo. Y las oraciones del pueblo santo o el pueblo santo es la iglesia, que en el Antiguo Testamento es Israel y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios ya no se llama Israel, el pueblo de Dios se llama Iglesia y ya no es solo para Israel, sino para todas las naciones, es decir, Iglesia universal, o como San Ignacio de Antioquía le dijo en el año 107 al obispo Policarpo, el obispo de Esmirna, Iglesia católica, ¿sí? Una comunidad universal con diferentes comunidades en diferentes lugares. Entonces, queridos hermanos, claro que sí, ellos merecen honor, ellos merecen respeto porque son embajadores de Dios. Y la Santísima Virgen María merece respeto porque ella es la madre de mi verdadero Señor. No de los falsos cristos que predican los falsos profetas, sino del verdadero nuestro Señor Jesucristo. Ella es la madre y será bendita entre todas las mujeres, como lo dijo
Santa Isabel llena del Espíritu Santo. Bendiciones.